Siguiente entrevista, vamos a ir al Parlamento. Tomamos contacto a esta hora con el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista, quien está a cargo, ¿verdad?, de la Comisión de Hacienda de la Cámara, porque ha sido una jornada ayer especial, importante en el avance de materias trascendentales como la reforma tributaria y también algunos acuerdos ahí en materia de pensiones que hacen prever un avance en estas leyes. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Gracias por estar en contacto con nosotros. A ver, partamos con la reforma tributaria que en definitiva logra avanzar. La Comisión Mixta ha despachado esta reforma, salvo por el voto suyo en contra. ¿Qué le parece este avance? Y aparentemente esto significa que la reforma queda prácticamente lista, ¿o no? Así es. La verdad que hoy día, en la sesión de la mañana, vamos a votar el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, posteriormente va a ir al Senado y yo creo que en el día de hoy se despacha totalmente el Congreso. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Fue algo que señalé también ayer en la Comisión Mixta, es que esta reforma no tiene nada que ver con el proyecto original que presentó el ministro de Hacienda anterior, Felipe Larraín, porque acá los dos aspectos que le daban un carácter de contrarreforma, es decir, que pretendían borrar lo avanzado en materia de equidad tributaria en el gobierno de Michelle Bachelet, se eliminaron. Me refiero a que este proyecto de ley que estamos hoy día votando ya no tiene la reintegración del sistema tributario, que era una rebaja de impuestos a los más ricos de Chile, y tampoco tiene o no contiene ningún cambio a la cláusula anti-elusión. Por lo tanto, la cláusula anti-elusión que aprobamos en el 2014 se mantiene incólume, íntegra, sin que se le cambie ni una coma, ni un punto. Y desde ese punto de vista yo creo que esto es una victoria del movimiento social, del movimiento popular, de la gente que protestó el 18 de octubre, porque también, obviamente, una contrarreforma tributaria como la que quería Sebastián Piñera agudizaba la desigualdad y, en mi opinión, curiosamente o paradójicamente, yo creo que hay una derrota del gobierno, porque este proyecto de ley, te insisto, no tiene nada que ver con lo que planteó en su programa de gobierno Sebastián Piñera y con sus intenciones verdaderas, que eran rebajar el impuesto a los más ricos de Chile. Así que yo por lo menos estoy satisfecho, no contento, pero satisfecho. Ya, es que esa palabra quería escuchar, o quería escuchar el adjetivo o la calificación de su parte. ¿Usted se considera satisfecho? O sea, ¿se podría considerar de parte del diputado Daniel Núñez una reforma tributaria satisfactoria? O sea, yo estoy satisfecho porque, te insisto, los contenidos más retrógrados, reaccionarios de esta reforma los eliminamos, pero sí, y también lo dije ayer en la Comisión Mixta, considero que es insuficiente porque la recaudación que se espera obtener, que en el mejor de los escenarios, 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares es insuficiente para financiar el conjunto de las demandas sociales que tiene el país. Y por eso es que le dije ayer al ministro Briones que él no se imagine, no tenga la expectativa de que con esta reforma se clausura el debate tributario en Chile. Por el contrario, yo creo que en 6 meses, en un año más, vamos a volver a discutir la necesidad de hacer una reforma tributaria verdadera, es decir, que recaude todo lo que se requiere. Distintos expertos, analistas, incluso un expresidente del Banco Central, señalan que Chile requiere 4 a 3 puntos más del PIB de recaudación y por otro lado también se requiere que una reforma tributaria sea más progresiva, es decir, que tenga más impuestos directos que vayan a recaudar cobrando el impuesto al 1% más rico de los chilenos, a los súper ricos, y que por esa vía tengamos más equidad, más igualdad social. Por lo tanto, te cito, satisfecho, pero consciente que esta reforma es insuficiente y que por lo tanto no se va a clausurar en Chile el debate tributario como sí lo pretende el ministro Ignacio Briones, que tuvo la habilidad de ceder para poder instalar su objetivo final, que es decir, que no se discuta más el tema tributario en Chile y que nos vayamos por el lado de temas absolutamente puntuales, que fue lo que él señaló ayer, revisando exenciones muy específicas, pero acá lo de fondo es que el debate tributario sigue abierto y que Chile es un país muy desigual porque justamente tenemos una carga tributaria menor a los países de igual desarrollo que tiene nuestro país. Sí, y en eso coinciden en la oposición no solamente diputados, sino que también varios senadores que también se pronunciaron en la Comisión Mixta de una manera muy parecida, Carlos Montes y Lagos Weber, entre otros. Ahora, el ministro Briones ha descartado una nueva reforma tributaria, lo que sí señaló que existía y ratificaba el compromiso para analizar en un mediano plazo exenciones y regímenes especiales de tributación. Le quería preguntar, a sabiendas que siempre los recursos van a ser insuficientes, siempre va a requerirse más, sobre todo cuando hay una demanda social mayor, sobre todo en materia de pensiones, que es una demanda mundial por el envejecimiento de la población, solo por citar un factor. ¿Cuánta falta hacen, diputado, otro tipo de medidas en nuestro Estado y su gestión
que no sean solamente recaudar impuestos. Me refiero, por ejemplo, a la eficiencia en la rendición de gastos, en la eficiente ejecución, en que se eviten, ¿verdad?, y se ponga más ahínco y acento en la fiscalización, el accountability, ¿verdad?, en el seguimiento y trayectoria de que los programas efectivamente y en lo que se gaste bien. Bueno, la verdad, Gonzalo, es que esa es una preocupación que por lo menos yo creo que todos tenemos y permanentemente se refleja en las acciones que se hacen para hacer un uso eficiente de los recursos. Pero yo creo que lamentablemente en Chile se han instalado dogmas como verdades absolutas que permanentemente se repiten y se nos instalan como la solución a los problemas. Y permanentemente nos dicen que en Chile el gasto público está siendo mal utilizado y que el problema es gastar bien los recursos. Yo creo que eso es una parte del problema, pero una parte pequeña. Acá lo que tenemos que asumir es que el Estado en Chile es un Estado subsidiario. Es un Estado que es heredero de las concepciones justamente de la Constitución del 80. Y lo que se reconoce por expertos mundiales en todas partes es que es imposible que seamos un país plenamente desarrollado, si de verdad queremos salir de la dependencia de, por ejemplo, la exportación de recursos naturales con bajo nivel de elaboración, como nos ocurre con el cobre, si no tenemos un Estado que sea capaz de invertir, que sea capaz de hacer políticas activas. Y para eso el tamaño del Estado es relevante. Entonces, en mi opinión, Chile tiene un Estado que es muy pequeño. Y eso está relacionado con el gasto público. Y ahí es donde tenemos una diferencia estratégica con el ministro Briones. Por eso es que discutíamos en la comisión mixta y le decíamos, ministro, el problema es que Chile requiere elevar la carga impositiva. Uno, para tener más equidad, más igualdad, corregir las brutales desigualdades sociales, pero también para que el Estado pueda hacer políticas más proactivas, por ejemplo, en materia de innovación, ciencia, tecnología, en inversión pública. Porque de otra manera seguimos siendo un país, mira, dependientes ¿de qué? De la exportación de cobre, hoy día escuchaba de la cereza, en lo más desarrollado que hemos llegado a exportar, que es lo que es el salmón, que también es un producto que al final se basa en ventajas naturales que tiene el país. Por lo tanto, acá lo clave es que hay que avanzar a otro tipo de economía, una economía con productos con alto nivel de elaboración, ojalá incluso productos que estén en la punta de las industrias tecnológicas. Pero para eso el mercado no lo va a hacer espontáneo, Gonzalo. Tiene que haber un rol del Estado. Y ese rol del Estado implica gasto público, implica políticas mucho más activas que hoy día no tenemos. Y por eso es que este debate tributario es tan interesante, tan importante y que, insisto, yo creo que no se clausura, aunque hoy día se apruebe la comisión mixta, el informe en la Cámara y en el Senado. Sí, cerrando el tema tributario y mirando con distancia desde el origen de la presentación de esta reforma tributaria por parte del gobierno, ¿con qué visión se queda usted? ¿Hubiera sido imposible llegar a un acuerdo con el ministro Larraín? ¿Qué relevancia le anota usted al desempeño de Ignacio Briones en este acuerdo, además del trabajo parlamentario y los acuerdos políticos que, por supuesto, se discuten en el Congreso? Mira, la verdad que hay que ser muy directo en esto. El ministro Felipe Larraín estaba presa de una visión muy dogmática, yo le llamo una especie de fanatismo ideológico, en que él cree que la única manera que tiene el mundo de desarrollarse en términos económicos son con concepciones neoliberales extremas de libre mercado, y él no estaba dispuesto a ceder en la reintegración del sistema tributario. Creo que desde ese punto de vista arriesgaba el gobierno una derrota muy contundente en la Cámara y en el Senado. Creo que el ministro Briones, reconozco que tuvo una mirada más estratégica, él fue capaz de ceder en aspectos sustantivos. Yo creo que a la UDI le va a doler mucho votar este proyecto de reforma tributaria que deja de lado la reintegración, que mantiene la cláusula anti-elusión. Son las cosas emblemáticas que ellos siempre cuestionaron, pero el ministro Briones lo hace con una mirada más de largo plazo, con la intención de clausurar el debate tributario en Chile. Y ahí es justamente donde yo le reconozco su habilidad política, pero discrepo en su objetivo final. Porque acá lo de fondo es que seguimos teniendo un sistema impositivo que no combate eficazmente la desigualdad, que queda corto. Y el ministro ayer, cuando habló justamente de eliminar exenciones, nos habló todo el tiempo de impuestos indirectos, de revisar el impuesto a la benzina, o si había que aumentarlo, del impuesto a los azúcares, alimentos con azúcares. Está bien, son medidas que pueden servir, pero son colaterales. Chile lo que requiere son impuestos directos, que vayan a gravar a quien tiene más recursos, a los que tienen un alto patrimonio sobre $1 millón. Ese tipo de impuestos, a disminuir las transacciones financieras, que un mercado que está desarrollado en forma absolutamente desajustada para nuestra economía. Y ahí es donde el gobierno no tiene la voluntad. Por lo tanto, creo que la tarea de hacer una nueva gran reforma tributaria queda imposibilitada con Sebastián Piñera, con el ministro Briones, y va a ser tarea del futuro gobierno que venga, espero yo, en muy poco tiempo más.
Sí, antes de pasar a un tema extra Congreso, le quería preguntar por también lo que pasó con el acuerdo en pensiones. Ayer hubo un acuerdo del gobierno con los diputados, con la bancada de diputados de la DC, en la Comisión de Hacienda, que se aprobaron 3 temas claves para la reforma en las pensiones, esto sujeto a 4 compromisos en el futuro. ¿Cómo ve este acuerdo? ¿Cómo se le abre también la ventana al proyecto de pensiones que es tan trascendente? Es la necesidad 1 en todas las encuestas para los chilenos. Bueno, yo primero que nada cuestiono la decisión que tomó la democracia cristiana. Una vez más, en momentos clave, los diputados de la democracia cristiana votan con el gobierno y avalan políticas neoliberales de Sebastián Piñera. Ellos lo hicieron también con la reintegración. Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la reintegración, se hizo con el voto de una parte de la democracia cristiana. Y bueno, ellos después tuvieron que echar para atrás cuando ocurrió este levantamiento popular del 18 de octubre. Entonces, hoy día nuevamente la democracia cristiana se presta por un acuerdo con el gobierno. La verdad que los puntos que dieron son muy magros, mínimos, y lo de fondo acá es que esta reforma sigue sin la posibilidad de generar pensiones dignas para las chilenas y los chilenos. Nosotros asumimos que con Sebastián Piñera no van a haber todos los cambios que quisiéramos. Con Piñera no va a haber el fin de las AFP, pero por lo menos hagamos una reforma que realmente genere una mejora sustantiva en las pensiones. Y por eso propusimos que el 6% de cotización adicional que está a cargo del empleador vaya íntegramente a un componente de solidaridad, tanto de reparto como de ahorro colectivo, pero el gobierno rechazó esa propuesta, se mantuvo en su perspectiva 6%, 3 y 3. Claro, esa es la propuesta del gobierno y ese es el tema medular. Entonces, cuando no se modifica eso, cualquier negociación es mínima, no tiene mayores alcances y nosotros vamos a mantener la postura de rechazar esta propuesta tal cual como está hoy día en la sala cuando se discuta ahora en un ratito más. Debería ser un poquito más flexible también todo el panorama que se está proponiendo, porque, claro, usted plantea ya que el 6% extra cotización vaya todo al reparto. El acuerdo y la idea del gobierno es que no, que ese 6 sea 3 y 3. 3 a la cotización individual, 3 a la solidaridad o al reparto. ¿No deberían poder elegir los chilenos? Porque a lo mejor alguien que está escuchando dice, bueno, pero ¿por qué me tienen que obligar a mí? A lo mejor a mí me gusta la AFP, quiero elegir. O a lo mejor, no sé, quiero esperar a ver cómo funciona. O a lo mejor sí, yo quiero, como dice Núñez, que esto vaya al reparto. O no, quiero que vaya todo a mi cuenta individual. ¿Debería haber un poco más de flexibilidad para los afiliados o no? Bueno, yo comparto que debería haber flexibilidad y una posibilidad de elegir, pero yo le diría a la gente si puede elegir entre poner su ahorro, que es su plata, la de su cotización, en las AFP o en otro sistema. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que haya un actor público que pueda recaudar el conjunto de la cotización previsional y que esa inversión se haga además con un sentido social de apoyo al desarrollo del país? ¿Y qué me garantiza a priori, disculpa, Gonzalo, ¿qué me garantiza esa posibilidad a priori que funcione mejor? No, bueno, tendrá que haber un actor público que tenga normas y que dé garantías, pero la posibilidad de elegir es también correr riesgos. Ahora, yo lo que extraño es que esa posibilidad de elegir es la que nos niega este gobierno, la que nos niega la derecha. Entonces, ellos quieren elegir en los marcos del mercado, donde ellos tienen el control de los capitales, donde ellos tienen el poder. Si hay que elegir, hagámoslo en democracia de verdad, en que existan todas las opciones, todas las posibilidades. Por eso es que yo te decía al principio que asumimos que esta reforma es muy acotada a la que hace Sebastián Piñera. Y si queremos que tenga un impacto, es condición que hayan recursos para mejorar las pensiones hoy día de la gente que está recibiendo esos 180.000, 220.000 pesos. En mi región yo tengo gente que me mostró su colilla y me decía, diputado, ¿cuánto mejora mi pensión? Yo gano 180, 200, 250. Con esa pensión no puedo vivir. Y por supuesto que yo quiero decirle si su pensión a lo menos mejorará en un 50%, por ejemplo. Si tengo la posibilidad de disponer de ese 6% extra y de generarlo tanto en reparto como en ahorro colectivo, por supuesto que las pensiones pueden subir significativamente. Con el 3% son cifras muy pequeñas las mejoras, 20.000, 30.000 pesos, y eso está muy lejos de la expectativa que tiene la ciudadanía. Creo que el gobierno en ese sentido está generando expectativas que son mucho mayores que los impactos que va a tener este proyecto, que es muy acotado. Sí. Diputado, antes de finalizar le quiero preguntar por un hecho muy lamentable ocurrido después del partido de Colo-Colo anoche en el Estadio Monumental y el atropello por parte de un camión institucional dando muerte a una persona, a un hombre de 37 años. Le pregunto el tema sobre todo por que ya ha hecho referencia nuevamente a este caso varios parlamentarios de su partido, Carol Cariola y también nuevamente Hugo Gutiérrez.
Hugo Gutiérrez ha estado sobre la polémica por sus dichos, por sus comentarios, y en esta oportunidad dice: ¿dónde está ahora el nido de víboras que mentían y volvían a mentir a la ciudadanía sobre mi persona con tal de dar crédito a una policía criminal y violadora de derechos humanos? Pide además destituir a General Rosas, disolver Carabineros, en fin. ¿Le da razón a Hugo Gutiérrez los últimos acontecimientos? Yo primero, Gonzalo, quiero decir que es dramático lo que acaba de ocurrir. Yo me pregunto qué pasa cuando alguien va como hincha al estadio y termina siendo atropellado por la policía que debe resguardar a la ciudadanía. Yo creo que, primero, mis condolencias a la familia del joven afectado, y decirte que creo que eso expresa que este país está absolutamente trastocado en los roles institucionales. Porque no puede ser que la policía atropelle a una persona y le cause la muerte. Es algo absolutamente irracional. Y en ese sentido, claro que la policía tiene un actuar criminal porque provocó una muerte de una situación que no hay ningún motivo para que hubiese ocurrido. Y por supuesto que es una violación a los derechos humanos porque es una acción de agentes del Estado. Ahora, lo que uno se pregunta, ¿esto es casual? ¿Es solo un problema del chofer que conducía ese camión? Y yo creo que no. Que lamentablemente en Chile se ha criminalizado permanentemente a las barras de fútbol, también a la protesta social, y de alguna manera se los transformó en el enemigo. Entonces, claro, tal vez ese policía que va en el camión en la noche pensó que los hinchas de Colo-Colo eran el enemigo y por lo tanto actuó sin ningún criterio, aceleró el vehículo y puso en riesgo la vida de las personas y mató a este joven. Entonces, ¿la investigación o usted cree que ya hay suficientemente elementos como para una condena? Lo que pasa, Gonzalo, es que yo vi el video. Sí, que circula en redes sociales. Y esto no es que el camión pasa a alta velocidad en una calle en que hay muchas personas. Entonces, cuando tú haces eso, corres, evidentemente, estás poniendo en riesgo la vida de las personas. Ahora, acá lo de fondo es que tiene que haber un cambio radical en la mentalidad de Carabineros. Lamentablemente, alguien le compró el discurso, Carabineros le compró el discurso al presidente de la República cuando dijo alguna vez que estábamos en guerra. Y yo creo que Carabineros está en guerra con una parte de la sociedad chilena. Y eso es terrible y dramático porque está generando estas violaciones permanentes a los derechos humanos que se repiten una y otra vez. Ahora no fue en Plaza Italia, no fue en una protesta, no fue un ataque a una comisaría. Fue al término de un partido de fútbol. O sea, ya ni siquiera un hincha se puede sentir seguro de Coquimbo Unido, de la U, del equipo que sea, de La Serena, de ir al estadio porque si al término del partido ocurre algo, Carabineros lo va a ver como un enemigo y va a actuar en forma tan brutal como para atropellarlo y matarlo, quitarle la vida. Yo creo que esto realmente tiene que ser un remesón para la sociedad chilena, pero sobre todo es un cuestionamiento a la política del gobierno que ha criminalizado la protesta social en forma permanente y genera estas situaciones de muerte como también lo denunciamos cuando cuestionamos y hicimos la acusación constitucional al intendente hoy día suspendido Felipe Guevara justamente por su ocupamiento preventivo y el llamado que implicaba a la violencia hacia los manifestantes. No obstante eso, ¿usted está o no está de acuerdo con los mensajes que ha tenido Gutiérrez, por ejemplo, de celebrar cuando se produce un incidente, un ataque, como el caso de Antofagasta el viernes pasado? Mira, sobre eso el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, dijo en el Mercurio que nosotros no compartíamos y no estamos promoviendo ningún ataque a la policía, pero tampoco queremos que la policía ataque a manifestantes que provoquen estas situaciones de mutilaciones, de heridas graves o incluso de muertes. Entonces, acá lo de fondo lo que tiene que haber es un cuestionamiento a cómo está actuando la fuerza policial y nosotros, por supuesto, que no queremos heridos ni en Carabineros, ni en los manifestantes, ni menos muertos, pero lamentablemente las situaciones como la que ocurrió anoche lo hacen a uno decir, bueno, ¿hasta dónde entonces ese manifestante que siente que su vida está en riesgo no reacciona también en defensa propia? Pero te insisto, nosotros no compartimos que hayan situaciones ni acciones que puedan terminar o lesionar gravemente la vida de Carabineros, pero tampoco manifestantes. Muy bien, diputado Daniel Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes, Gonzalo. Saludos. Que tenga buen día. Gracias.